responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que, pues Kevin McCarthy, que es el líder republicano de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, o como se le conoce allá, el vocero de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, pero que es el líder republicano, le mandó la directriz a los comités congresionales liderados por sus correligionarios republicanos el que abran las investigaciones para un juicio político al presidente Joe Biden. Decir que McCarthy lo que está haciendo es cediendo a la presión de los más duros dentro de su propio partido, y dijo él que esta investigación se centrará en los alegatos de abuso de poder, obstrucción de la justicia y corrupción al presidente Joe Biden. Como hemos aquí informado y como se ha informado ampliamente, los republicanos están intentando encontrar lazos de las actividades Están tratando de encontrar lazos entre Joe Biden, específicamente cuando era vicepresidente de los Estados Unidos, y las prácticas de negocios bastante cuestionables que hizo su hijo Hunter Biden. ¿Sí? La Casa Blanca obviamente dice que no hay ninguna base para una investigación para juicio político, pero pues ¿qué iba a decir la Casa Blanca? ¿No? Pero también lo que es cierto es que el FBI, las autoridades apropiadas han estado investigando. A ver, lo que le estoy tratando de decir es que esto es una cosa claramente política, porque la Casa de Representantes de los Estados Unidos no va a encontrar nada que las autoridades no hayan indagado o no hayan encontrado ellos por sí mismos anteriormente. ¿Me explico? La razón por la cual a Joe Biden padre, ni siquiera al hijo tampoco, al hijo tampoco, el hijo se declaró culpable por un asunto de evasión fiscal, pero de todos los alegatos de gran corrupción y etcétera, que incluso se le señalan al propio hijo, no lo han podido agarrar, no se los han podido probar. Mucho menos han podido probar una liga con su padre. Lo que sí parece claro, eso parece claro, y sí se le puede
señalar, más no acusar, señalar, porque si se le pudiera acusar ya estuviera acusado. Acusación me refiero a una acusación legal, una acusación criminal. Lo que sí parece que sucedió es que el Baby Biden se aprovechó de la posición de su papá para él hacer negocios personales. De la misma manera que, por supuesto, que los hijos de Donald Trump aprovecharon la posición de su padre siendo presidente para hacer negocios ellos también. ¿Sí? Eso sí. Ahora, ¿ha sido eso ilegal? Aparentemente no, porque no se lo han encontrado. No les han encontrado crimen alguno ni a Hunter Biden ni a los hijos de Joe Biden tampoco, ni a los hijos de Donald Trump tampoco, ¿eh? ¿Sí? O sea, que te caiga a ti un negocio o que puedas hacer un negocio con la ventaja intrínseca de que tu papá es el presidente de los Estados Unidos o el vicepresidente de los Estados Unidos, cuestionable, sí, criminal, per se no, a menos de que haya una ilegalidad en el negocio, ¿sí? Que eso es lo que le están tratando de, es lo que le han señalado al Hunter Biden todo el tiempo y nunca se lo han podido probar, ¿sí? Donald Trump, presidente republicano, estuvo a cargo del Departamento de Justicia durante 4 años. Es decir, el Departamento de Justicia estuvo controlado por los republicanos, opositores de los demócratas, durante 4 años, donde tuvieron toda la oportunidad e intención y acción de investigar profundamente a Hunter Biden y a Joe Biden, y no le han podido encontrar nada. Entonces, claramente, este asunto de levantar una investigación para juicio político, pues es claramente un asunto político. Claramente, porque pues, si no hay nada que perseguir, ¿qué va a poder encontrar el comité de la Casa de Representantes que no hayan encontrado las autoridades? Pues nada, puros chismes, puros diretes, puros dimes, pero no le han podido encontrar nada. Y lo que le han podido encontrar ya se le acusó, que es algo de evasión fiscal. Estamos hablando a Hunter Biden, no al presidente. Pero bueno, es normal, así está sucediendo estas cosas, esto es normal en la política, o sea, en la política de Estados Unidos y en la de todo el mundo, esto es absolutamente normal. Bien, hay que decirle que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reporta que está ya en Rusia, a donde llegó en tren para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de acuerdo a lo informado por el Kremlin y un video que fue subido a la red Telegram. Oficiales estadounidenses dicen que ambos líderes con toda seguridad van a discutir la provisión por parte de Corea del Norte a Rusia para ayudarlo en su invasión a Ucrania. Decir que estas acciones, si esto llega a suceder, que Corea del Norte le dé armamento a Rusia, estaría en violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La última vez que Kim Jong-un tomó el tren para ir hacia Rusia fue en el 2019. Y justamente fue ahí mismo, en la misma ciudad donde está yendo en este momento, que es Vladivostok, donde el dictador de Corea del Norte celebró su primera cumbre como líder de la Corea del Norte y lo hizo precisamente con Vladimir Putin. Esa reunión, esa cumbre del 2019, terminó con algunas promesas para acercar las relaciones entre ambos países, pero sin embargo, nada concreto salió de aquella reunión. Y esta vez, ambas partes andan con la esperanza de que este largo viaje, especialmente para Vladimir Putin, bueno, claro, Vladimir Putin, en teoría, Vladimir Putin va en avión, en teoría. El viaje de Moscú a Vladivostok son unas 6-7 horas, A Kim Jong-un le queda un poco más cerca, pero pues él llega también en tren.
Pero bueno, hay que decir que con todo y que el dictador de Corea del Norte ya está en Rusia, no se sabe exactamente cuando se reunirá con Vladimir Putin. Solamente se sabe que es en los próximos días, supuestamente. Ahora, ¿qué tanta ayuda efectiva podrá proveer Corea del Norte a Rusia? Pues la verdad que no queda absolutamente nada claro, porque lo que se cree, de acuerdo a la inteligencia, lo que se cree de este lado del mundo es que Corea del Norte sí tiene inventarios grandes de municiones y de armas pequeñas, las cuales podrían ser de alguna ayuda, pero sin embargo también se asume que la condición de estos son no la mejor. Sin embargo, el acercarse con Rusia le sirve a Kim Jong-un para recordarle a su vecino Corea del Sur que Corea del Norte tiene un aliado formidable. Y si acaso el gobierno de Seúl, es decir, de Corea del Sur, toma la decisión de mandar más ayuda a Ucrania, o si, por ejemplo, comienza a enviar armamento letal a Ucrania, pues esto pudiera generar que Rusia ayude a Corea del Norte. Y ahí está el juego de poder de Corea del Norte y Corea del Sur con sus propios aliados. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que en el este de Libia, escuche usted esto, cualquiera de las cifras es impresionante y depende del medio que usted, bueno, las cifras se manejan entre 5,000 y 10,000. Hay quien dice que son 10,000, sin embargo, otros dicen que son más de 5,000. Entonces, entre 5,000 y 10,000, mínimo más de 5,000, los muertos que han sido reportados por la tormenta de lluvia que causó severas inundaciones y hizo reventar represas en el este de Libia, al norte de el África, de acuerdo a la Cruz Roja. En Derna, en la ciudad de Derna, se confirma que los fallecidos son más de 2,000, nada más ahí. Y por supuesto que los oficiales esperan que esta cifra aumente. Se reporta que de Derna, al menos la cuarta parte de toda la ciudad fue completamente eliminada por las aguas. De hecho, le voy a decir una cosa. The Economist dice 10,000 muertos. CNBC dice 10,000 muertos, CNN dice más de 5,000. Así fueran 5,000, es muchísimos muertos. Yo me pregunto, ¿que esta gente vivía en el lecho de un lago que se había secado? ¿O qué? ¿Cómo puede ser que 5,000 muertos por inundaciones? Y ojalá y fueran nada más 5,000. Casi todos los medios hablan de 10,000. ¿Cómo es posible? 10,000. Si dijéramos 100 muertos por una inundación, ya fueran muchos, 100, qué cosa tan horrible. Pero 10,000, ¿qué? ¿Vivían en los lechos de ríos y de lagos que estaban secos o qué? ¿Cómo puede ser posible? Una tragedia, una catástrofe impresionante, histórica, cataclísmica, bíblica, diría yo incluso. Terrible. Y una lástima, horroroso. Y por supuesto, aparte está el terremoto en Marruecos también. Muy, muy triste la situación que está pasando en aquella parte del mundo. Bien, hay que decir que Bernard Looney,
renunció a su puesto como director ejecutivo de la petrolera BP con efecto inmediato, según anunció la propia empresa. Esto después de que este hombre, Bernard Looney, admitió el no haber sido completamente transparente, dijo. Él no dijo que dijo mentiras, no. Dijo que no fue completamente transparente. Es exactamente lo mismo, pero las palabras importan. No, yo no dije mentiras, simplemente no fui transparente. O sea, dijiste mentiras, pues. Al haber, en la manera en que reveló o no reveló presuntas relaciones personales que tuvo con colegas. O sea, se metió sexualmente con sus empleados, punto. Punto, se acabó. Y encima fue con más, fue con más de uno, no fue con uno solo, fue con más de uno. Hay que decir que hasta este momento Bernard Looney tenía un plan bastante ambicioso para esta que es la mayor petrolera británica y que había presentado tan pronto se hizo cargo del puesto apenas en el 2020. Y pues, digamos que en los países anglosajones te metes con un empleado y estás fuera. Es más, te metes con un compañero de trabajo, estás fuera. Y esto se sabe perfectamente bien. Y aún así lo siguen haciendo. Y no se le perdona ni siquiera al jefe mayor, como es en este caso. Ni siquiera al jefe mayor. Y bueno, pues será reemplazado por, de manera interina, por el CFO, el jefe financiero de BP, quien se llama Murray Auchincloss. Chistoso el apellido de Bernard Looney. Looney, L-W-N-E-Y, Looney, ese es el apellido. Pero Looney en inglés también es una manera de decir a alguien que está loco. Alguien loony, está loony. Vaya apellido. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que se está reportando que en Estados Unidos la medida de pobreza infantil más que se dobló del 5,2% en el 2021 al 12,4% en el 2022, de acuerdo a un nuevo reporte del Buró de Censos. El ingreso medio de los hogares estadounidenses después de impuestos también cayó por un 8,8% durante el año pasado. Y el Buró atribuye estos impresionantes números a la expiración de las políticas pandémicas de exención de impuestos, las cuales hizo un impacto importante en los hogares más pobres de los Estados Unidos. Y como se les quitó esta ayuda, aumentó aún más su nivel de pobreza. Este martes, en Israel, la Suprema Corte comenzó lo que se considera es el caso más trascendental en los 75 años de historia de este país. La Corte comenzó a debatir la petición en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro, así como una enmienda que se hizo el 24 de julio por el Parlamento de Israel, negándole a la Corte el poder de rechazar decisiones del gobierno bajo la base de que son razonables. Es decir, si se determina que una decisión del gobierno es razonable, la Corte Suprema de Justicia no la puede rechazar.
¿quién va a determinar que una decisión del gobierno es razonable y cuándo es razonable? Ese es otro asunto. Pero quien sea, que seguramente será el Congreso, dice, esta decisión del gobierno es razonable, no importa qué decisión sea y no importa cuál decisión sea. Si el Congreso, es decir, si un grupo de políticos considera que la decisión de ese gobierno es razonable, bajo los parámetros que ellos mismos inventaron o se inventarán en el momento, entonces la Corte Suprema de Justicia no puede rechazar esa decisión, puesto que es razonable. Hay que decir que Israel no tiene una constitución formal. En su lugar, el Parlamento israelí, el Knesset, a lo largo de los años ha aprobado lo que se conoce como leyes básicas que establecen derechos. Y esta ley que se aprobó en julio fue una enmienda a una de esas leyes básicas y parte de una muy controvertida paquete de reformas legales planeadas por el actual gobierno de Benjamin Netanyahu. Por supuesto que la Corte Suprema de Israel ha descalificado leyes en el pasado, pero esta sería la primera vez que descalificaría una ley básica, que se le conoce como ley básica. Ahora, los que están proponiendo, en este caso, argumentan que esto erosiona el balance de poderes, la cual es fundamental en una democracia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel, Esther Hayut, advirtió que esta enmienda pudiera llevar a un vacío legal. El gobierno insiste que una corte que bloquee una legislación parlamentaria sería precisamente la prueba de que los jueces necesitan ser dominados por una legislación como la que se está tratando de aprobar. De tal manera que todos los 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia de Israel comenzaron esta reunión este martes, por primera vez los 15 todos, para escuchar los argumentos en esta enmienda a esta ley que limita el poder de las cortes, de nuevo, para rechazar decisiones gubernamentales basadas en su razonabilidad. ¿Sí? De todos modos, se espera que cualquier decisión al respecto tome meses, pero aquí el argumento de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, es un argumento, pues lo pudiéramos calificar de populista, puede ser, probablemente, porque Benjamin Netanyahu dice, no puede ser posible, es más, discúlpeme, yo creo que es totalmente populista, porque Benjamin Netanyahu dice, no puede ser posible que un grupo de políticos que fueron puestos en el poder por políticos, que son los jueces de la Corte Suprema de Justicia, es decir, políticos que no fueron popularmente electos, sino que fueron designados por otros políticos, por el Parlamento, rechacen decisiones gubernamentales de un gobierno que fue electo por el pueblo. ¿Sí? O vamos al revés, que esto es algo más o menos como lo que está diciendo Gustavo Petro en Colombia también, ¿no? No puede ser posible que a mí, que me puso el pueblo con todas las ideas que yo tengo y con todas las promesas electorales que yo hice, y que por eso votaron por mí y que estoy tratando de implementarlas, venga un grupo de burócratas políticos que no fueron electos popularmente y yo sí fui, no me permitan hacer nada. Básicamente eso es lo que están diciendo.
Pero pues ese es precisamente el balance de poderes, ¿que no? Ese es precisamente el balance de poderes, esa es precisamente la democracia, ¿que no? Y eso es precisamente también la política. Y eso es lo que hace a un buen político, hacer política, negociar. Y pues acá Benjamin Netanyahu ya no quiere negociar nada. Y bueno, y esa es la pelea que se está dando en este momento en Israel. Y bueno, pues ahí está, pues es que la típica, pues sí, el típico problema que hemos estado viendo en las democracias últimamente, ¿no? No diferente a lo que está haciendo Bukele también en El Salvador, ¿no? En nombre del pueblo y en nombre de la popularidad de la elección del voto, y por eso estoy aquí en el poder, yo lo único que estoy haciendo es llevar a cabo las promesas de campaña que me trajeron al poder, por sobre lo que sea. Por sobre lo que sea. En el caso de Bukele, el Congreso no me deja, no me importa, a mí el pueblo me eligió, a mí el pueblo me eligió para que yo hiciera este trabajo y no voy a dejar que el Congreso no me deje hacerlo. Así es que adiós con el Congreso. Bueno, pues más o menos lo que está pasando allá en Israel también. Bien, este martes también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó su juicio en contra de nadie menos que Google, alegando que esta empresa ha obtenido de manera ilegal dominio en el mercado de las búsquedas en Internet. La base del caso del Departamento de Justicia, es decir, del gobierno de Estados Unidos, es la pregunta de si acaso el acuerdo entre Google y Apple es ilegal. Porque por prácticamente 15 mil millones de dólares nada más, no estamos hablando de 15 millones de dólares, no, estamos hablando de 15 mil millones de dólares, Google se convirtió en la máquina de búsqueda de facto o de default en todos los aparatos de Apple. Cosa que Google no niega, pues no lo puede negar, ¿va? Pues no lo puede negar. Lo que es, y para eso está pagando 15 mil millones de dólares, ¿sí? Sin embargo, la defensa de Google es que, bueno, por cierto que también domina o es el buscador de facto en teléfonos inteligentes y tabletas que corren en su propio sistema operativo de Google, también aparte, ¿va? También Androides y el buscador Chrome. Y como resultado de esto, de acuerdo a lo que va a decir y está diciendo el Departamento de Justicia, pues Google por mucho es el buscador dominante en el mundo occidental, ¿sí? Entonces, de nuevo, Google pues no lo puede negar porque no lo niega, no puede negarlo. Pero pues dice que no es tan grave porque dice que aquel usuario que no quiere usar los buscadores de Google simplemente es cuestión de unos cuantos clics y ya para cambiar a una máquina buscadora rival. Y que en fin y al cabo de todos modos los consumidores prefieren Google. Esa es la defensa de Google. ¿Va a volar? ¿Quién sabe? Me parece como que no, pero bueno, a mí me parece que no, me parece bastante débil, porque intrínsecamente están aceptando que sí son dominantes. O sea, básicamente lo que Google está diciendo, sí somos dominantes, pero pues el día que alguien no quiera, pues dejamos de ser dominantes. Es decir, somos dominantes en toda la ciudad, pero si Jorge y Pancho no quieren que seamos dominantes en su casa, pues no lo somos y ya. Que muevan ellos para no, o sea, ellos tienen que hacer algo que son unos clics nada más, no es nada, pero ya dejamos de ser dominantes en su casa. En el resto de la ciudad lo somos, pero en su casa no. Eso es básicamente lo que está diciendo Google. Por supuesto que no se espera que vaya a haber un veredicto al respecto, sino hasta el próximo año. Y si acaso llega a suceder que que el juez determine en contra de Google, pudiera significarle una muy grande multa y muy probablemente también el final de un acuerdo tipo como el que tiene Apple.
Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando hace un momento acerca de Google, pero del acuerdo que tenía con Apple. Vamos a continuar hablando de Apple porque este martes el presidente de Apple, Tim Cook, presentó el iPhone 15. Ya va en el iPhone 15. Yo dije aquí que tengo lo que tengo yo y que me funciona de maravilla. Para mí me funciona un iPhone 8. Yo tengo el iPhone 8 y me funciona muy bien. Y si me funciona muy bien, yo no sé para qué voy a cambiarlo por un 9, 10, 11, 12, 13, 14 o mucho menos un 15. Me funciona perfectamente bien. Además me encanta el tamaño porque es pequeñito. Pero en fin, ya me regañaron, me chamaquearon, como decimos en México, me regañaron de lo chafa que es mi iPhone 8, pero a mí me funciona muy bien. Pero en fin, ya está el iPhone 15. Bueno, son dos, el iPhone 15 normal y el otro iPhone 15 de más tubo cargado todavía. Y bueno, presentación y una serie de elementos más que presentó Apple. Sin embargo, que esta es una muy buena noticia para Apple, ¿no? Pero se está dando en medio de lo que es una racha de malas noticias para la empresa. Por ejemplo, los que vienen de China, las noticias que representa China a la quinta parte de los ingresos de Apple y también de su ingreso operativo. Y pues allá en agosto, Huawei lanzó su última línea de teléfonos inteligentes y que son una competencia bastante digna para iPhone, ¿sí? De hecho, estos nuevos Huawei fueron toda una revelación para esta empresa y para China, porque demostró, y esto fue una sorpresa incluso para la inteligencia de los Estados Unidos, avances tecnológicos que solamente se pudieron haber hecho porque, pues ahí están los teléfonos, ¿no? Con chips súper extremadamente sofisticados y avanzados que supuestamente Estados Unidos los tenía prohibidos para que China accesara a ellos. Y pues seguramente China no accesó a ellos, pero de todos modos resulta que ya los estaba haciendo en casa. A menos de que haya resuelto o que resulte que los consiguió de manera ilegal. Pero el punto es que adentro de China ya están los chips de última generación 5G, cosa que los Estados Unidos no sabía. ¿Sí? Y bueno,
Así es como se dan cuenta ahora los americanos que los chinos ni les importó el embargo de chips porque resulta que de todos modos ya los tienen. Y bueno, estos chips de última generación están siendo utilizados por Huawei para los teléfonos inteligentes, para audífonos y etcétera. Y bueno, luego también se informó esta semana, y aquí se lo informamos nosotros, que el gobierno de China prohibió a sus empleados utilizar iPhones. Y bueno, pues ahí está. Pero por lo pronto, esta nueva línea de productos que está presentando o que presentó Tim Cook están recibiendo muy buenas comentarios por parte de los expertos. Bien, vamos a hablar de la entrevista del día de hoy. Esta es una continuación de la entrevista que tuvimos ayer, que estábamos hablando sobre la dolarización de Argentina. Ayer estábamos hablando con un economista argentino sobre las circunstancias de la economía de Argentina. Y ahora me parece a mí muy, muy interesante hablar del último país que dolarizó en América Latina, que fue Ecuador, y que una cosa que podemos decir de lo que pasó, de la dolarización en Ecuador, es que la dolarización trajo estabilidad, que era lo que hablábamos ayer, y que es lo que Argentina está tratando de buscar, estabilidad. Ahora vamos a investigar cuál fue, porque en Argentina y en Ecuador también existía el miedo de lanzarse a este vacío que es la dolarización. Pero la realidad es que una vez que se dolarizó Ecuador, se estabilizó la cosa. Podemos discutir después si hubo crecimiento, faltó crecimiento, no, pero se estabilizó. Primero hay que estabilizar y parece que eso se logró. Yo le agradezco muchísimo a Alfredo Arizaga que esté con nosotros. Resulta que Alfredo Arizaga fue ministro de Economía de Ecuador y fue él a quien le tocó la tarea de implementar la dolarización, el artífice de la dolarización en este país. Alfredo, me da mucho gusto saludarte. Hola Alberto, un gusto estar contigo en tu programa. Buenas tardes con toda la audiencia. Gracias, Alfredo. Cuéntanos de manera lo más concisa posible cuál fue la circunstancia en la que se encontraba Ecuador que tuvo que tomar la decisión que en su momento daba mucho miedo de adoptar el dólar como moneda de curso legal y la moneda ecuatoriana. Bueno, era lo que se puede denominar una tormenta perfecta. Había un fenómeno del Niño como el que probablemente nos afecte ahora en este invierno del hemisferio norte, que había causado mucho daño, destruido infraestructura física, plantaciones de exportación. También el Ecuador venía de un periodo muy largo de depreciar su tipo de cambio. Y 10 años durante los cuales la inflación había sido muy elevada, del orden del 50 a 60% anual, como consecuencia de una permanente depreciación del tipo de cambio que provocó que la gente pierda en forma total la confianza sobre la moneda local. Y entonces una buena parte de las transacciones en Ecuador se realizaban en dólares. El dólar era permitido legalmente para circular, el sistema financiero era bimonetario, la gente podía manejar cuentas bancarias en moneda local, el sucre, o en moneda extranjera, el dólar, y en ese contexto la pérdida de confianza se fue agudizando a lo largo del año 98, 99, hasta un punto en el cual a mediados del año 99 el presidente Yamil Mahuad estructuró un equipo para poder evaluar alternativas distintas a la política
económica tradicional, ortodoxa, y poder plantear fórmulas que puedan romper los paradigmas y puedan enfrentar con mayor efectividad esta situación. En ese contexto empezamos a analizar la dolarización. El único precedente que existía era la convertibilidad en Argentina. El presidente Mahuad invitó a algunos economistas argentinos y abogados también que habían participado en el proceso de convertibilidad, y lo que hicimos fue armar una propuesta técnica, jurídica, constitucional que permita adoptar el dólar como moneda oficial del país, como un mecanismo para poder romper las expectativas negativas que tenía la gente. Y esto afortunadamente funcionó. Creo que funcionó porque, como el presidente Mahuad lo pone, cumple tres principios que son básicos. Era socialmente aceptado, era políticamente viable y estaba técnicamente bien estructurada la propuesta. Y así es que hoy, después de 22 años, podemos decir que es indudable que la dolarización ha sido positiva para mejorar las condiciones de vida de la población en el país, ha sido muy efectiva para frenar la inflación en forma rápida, y algo que no esperábamos, pero que ha sido una sorpresa muy positiva, ha sido tremendamente efectiva para promover exportaciones no petroleras. Esto es algo que creo que en América Latina tenemos que mirar con mayor detenimiento, porque va contra la teoría económica tradicional. Se pensaba que la dolarización iba a afectar a los exportadores. Sí, a la competitividad. En lugar de eso, en Ecuador estamos viviendo una etapa muy positiva de crecimiento de las exportaciones no petroleras. Ya. Don Alfredo, yo me tocó, no voy a alcanzar a decir acompañar a Ecuador en este proceso, pero definitivamente como periodista me tocó muchísimo cubrirlo, y recuerdo perfectamente bien las dudas, me acuerdo el momento de crisis en el que vivía Ecuador en ese momento y las tremendas dudas y oposición que había a la dolarización, de la mano del apoyo a la dolarización que también había de otros sectores, y total que yo me acuerdo muy bien de todo ese proceso, ¿no? Y me hace recordar muchísimo, y hago demasiados paralelismos en la circunstancia en la que está y los miedos que está teniendo Argentina en este momento con los miedos que había en Ecuador en el momento en el que se llevó la dolarización hace ya 22 años, que no me imaginaba que era tanto lo que había pasado, tanto tiempo que había pasado esto. Déjeme le pregunto yo una cosa. Usted es asesor actualmente de compañías y de economías y etcétera. Yo estoy seguro que usted está siguiendo el proceso y lo que está sucediendo en Argentina. En Argentina los que yo no digo que los que rechazan, pero hay gente muy seria, economistas, colegas de usted, que dan razones específicas, técnicas claras de por qué Argentina es un caso extraordinario, diferente a lo que pasaba en Ecuador en aquel momento, y que no es necesariamente una buena idea o una buena solución la dolarización en Argentina. ¿Usted qué opina de lo que está pasando en Argentina, y si opina usted que una dolarización no es aplicable o implementable en este momento en Argentina? Argentina es un caso distinto a Ecuador, pero no es un caso único. Con esto quiero decir que hay características de Argentina que son parecidas a Costa Rica, a Ecuador, y hay otras que le diferencian. Cuando uno ve
la estructura de exportaciones de Argentina por categorías de productos es muy parecida a Ecuador. Sorprendente, porque uno creería que Argentina es mucho más industrializado, pero no lo es. No lo es. Lo que tiene Argentina es una economía del conocimiento muy potente. Creo que es la más potente de América Latina. Y los unicornios que tiene Argentina, estas empresas que han logrado capitalizarse de manera enorme con ideas innovativas, los unicornios de Argentina le hacen un país único. Ahora, ¿es la dolarización una fórmula que le puede ayudar a Argentina? Yo debo partir por enfatizar que yo no soy un evangelizador de la dolarización. Yo no recomiendo que todos los países dolaricen. Yo creo que la dolarización es una herramienta de política económica que es muy útil para países que tienen problemas para alcanzar consensos políticos para adoptar políticas públicas que sean de apoyo general y que permitan a los países avanzar hacia adelante. Parece que está Ecuador, Argentina, Líbano, son países que cumplen esas características. En Argentina uno no puede pensar que se va a lograr un grado de consenso político para un programa que permita estabilizar la economía. Y el tiempo que va a tomar estabilizar una economía como la Argentina supera el periodo electoral. Entonces, gana cualquier candidato, supongamos que sea Patricia Bullrich, las elecciones. Trata de llevar adelante un programa de estabilización económica tradicional para empezar a ver los resultados en términos de reducción de inflación, incremento del crecimiento económico, mejora de las condiciones de vida. Ya han llegado las próximas elecciones y los peronistas vuelven a ganar las elecciones y vuelven a desordenar el manejo fiscal y vuelven a desordenar el manejo económico. Eso es imposible. Entonces, para Argentina la única opción es entrar con una política radical como es la dolarización, que en el Ecuador tomó menos de 12 meses llevar la inflación mensual a menos de 1%. ¿Qué es esto? Porque es muy importante. Quienes analizan cómo se comportó la inflación en Ecuador se refieren a la inflación de los últimos 12 meses. Cuando un país está a puertas de la hiperinflación, hay que referirse a la inflación mensual, no a la inflación de los últimos 12 meses. Y en el caso de Ecuador, la dolarización frenó en forma radical, en forma muy fuerte, el incremento de precios. Lo mismo puede suceder en Argentina. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Porque es fundamental referirse también a las diferencias económicas entre Argentina y Ecuador. En Ecuador teníamos un cierto monto de reservas internacionales. En Argentina no las tienen. El gobierno kirchnerista se ha gastado lo que tiene y lo que no tiene. No hay dólares en el Banco Central. Entonces, en Ecuador hicimos una dolarización sin
consultar y sin negociar ni con el Tesoro norteamericano ni con el Fondo Monetario Internacional. Argentina no lo puede hacer. Argentina, por la falta de liquidez de su Banco Central, va a tener que negociar con el Tesoro y con los organismos multilaterales. Y por el peso geoestratégico que tiene Argentina, que es un país, como usted sabe, de mucho mayor tamaño que Ecuador, posiblemente va a poder conseguir el apoyo de estos organismos para poder financiar el proceso de dolarización. Aclarando y acotando que aunque no, en este momento, a cómo está la cosa y a cómo va toda esta situación, aunque decidan no dolarizar, de todos modos se van a tener que volver a acercar a los organismos multilaterales de desarrollo, no tienen de otra. La única diferencia es que si se acercan con una propuesta de dolarización, el pedido será: ayúdennos a financiar el proceso de canje de moneda y un mecanismo que permita sustentar cualquier tipo de desconfianza que se produzca en el sector financiero. Si es que van con un programa tradicional, van a tener que pedir dólares para financiar el gasto fiscal. ¿Qué es lo que han venido haciendo hasta ahora? Y eso es muy poco creíble. Sí, usted lo que está diciendo es que, sí, claro, es decir, Argentina pareciera que, porque parece que usted y yo estamos de acuerdo en que Argentina de todos modos sí o sí va a tener que acercarse a pedir dinero a alguien de cualquier manera porque necesita. Pareciera, de acuerdo a lo que usted dice, que le va a ser más fácil que se lo pida si lo hace para pedirlo para una dolarización, a que si lo vuelve a pedir para volver a financiar ya no su gasto, sus déficits crecientes cada vez más, que es más difícil que se lo vayan a prestar de esa manera. Es que imagínese Alberto, la propuesta lamentable de Patricia Bullrich es bimonetarismo. Entonces, se mantiene una parte del país en pesos, una parte en dólares. ¿Quiénes tienen dólares? Los que tienen capacidad de ahorro, los empresarios, los ricos. ¿Quiénes tienen pesos? Los que tienen salarios fijos y los que tienen ingresos en el sector informal. Entonces es un país dividido entre quienes tienen mejor situación económica y manejan dólares y quienes tienen peor situación económica y manejan pesos. Es terrible, es de dólares para los ricos y pesos para los pobres. Ese es el bimonetarismo y es lamentable. Y cada día quienes reciben su ingreso en pesos se van a fijar en el tipo de cambio que continúa subiendo. Y van perdiendo capacidad de compra, van perdiendo riqueza, la poca riqueza que tienen en sus ahorros. Eso es un panorama político desolador. Por eso es que el bimonetarismo no tiene viabilidad política. La única forma en la cual se puede enfrentar este gran reto que tiene Argentina es con una solución radical que sea frenar de una vez por todas la emisión de dinero inorgánico. Y el problema que tiene Argentina se va agravando día a día porque el Banco Central y el Ministerio de Finanzas emiten deuda en pesos a tasas de interés que son estratosféricas, superiores a 120 o 140% anual. Entonces, el principal motor de crecimiento de la
emisión de dinero es el propio Banco Central y el propio Ministerio de Finanzas. Mientras eso no se solucione, Argentina no va a tener una reducción de inflación. Y la única forma de frenar es a través de una dolarización. Don Alfredo, qué ironía, porque me parece que pudiera ser una ironía interesante, porque usted acaba de explicarnos, cuando ustedes decidieron dolarizar, ustedes trajeron a exoficiales argentinos que tenían la experiencia de la convertibilidad. Pareciera que a los años y después de las circunstancias, Argentina necesitaría llamarlos a ustedes, a usted por ejemplo, para que los asesoren su experiencia de la dolarización de Ecuador. Hemos conversado y tenemos una relación cercana con varios economistas argentinos que proponen tanto la dolarización como el bimonetarismo. Y yo respeto mucho las diferencias de criterio que podamos tener con unos o con otros. Yo creo que Argentina es un país muy grande y tiene un peso geopolítico mucho más importante que Ecuador. Por lo tanto, puede conseguir apoyo del Tesoro de Estados Unidos y de multilaterales que Ecuador difícilmente podía haber obtenido. Pero el espejo en el cual tiene que mirarse Argentina no es Ecuador, que es un país pequeño y a pesar de que el portafolio de exportaciones, como dije hace un momento, de Ecuador y Argentina son similares, yo creo que Argentina no tiene que mirar a Ecuador, tiene que mirar a Europa. ¿Qué le habría pasado a España, a Portugal, a Grecia, si no habrían tenido un ancla monetaria? Argentina necesita un ancla monetaria. No va a tener un Banco Central Europeo que le dé el respaldo que ese banco sí les da a estos 3 países europeos que he mencionado. Pero es fundamental que Argentina deje de emitir dinero en forma desordenada. Y el futuro que le espera, si dolariza o si adopta cualquier moneda sobre la cual los irresponsables políticos no tengan inferencia, va a ser un periodo de estabilidad de precios que les permita enfocarse en otras reformas estructurales que les ayude a crecer y a mejorar las condiciones de vida de su población. Claro lo que hablábamos ayer. Primero estabilidad y después vemos todo lo demás, pero por lo pronto hay que estabilizarnos. Don Alfredo Arizaga, quien fuera ministro de Finanzas, de Economía de Ecuador, que implementó la dolarización en ese país hace 22 años, me dio mucho gusto saludarlo de nuevo y gracias por platicar con nosotros. Gracias, Alberto, ha sido un gusto y gracias a su audiencia. Hasta la próxima. Bien, por cierto que le quiero agradecer muchísimo a Fernando Francia que nos cedió el tiempo de su segmento este martes, lo estaban esperando ustedes, pero le pedí, amablemente se dio él el tiempo para esta entrevista. Gracias, Fernando, un abrazo. Próximo martes es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Nos vemos dentro de 23 horas, que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de